de abril, si no se hace nada antes, quedará prohibido en México el glifosato. ¿Qué es el glifosato? El herbicida más utilizado en la agricultura en todo el mundo. Esto podría tener consecuencias desastrosas para la agricultura en nuestro país. Yo quiero agradecer la presencia de Luis Eduardo González, consejero de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. Luis Eduardo, gracias por estar con nosotros en la entrevista. A ti, Sergio, y muchas gracias por estos temas que parece que están alejados, pero están muy cerca de la población. Explícanos primero qué es el glifosato. Bueno, el glifosato es un herbicida, y déjame explicar qué es un herbicida, sería la primera parte importante. Los agroquímicos se clasifican en muchas formas, y uno de ellos es herbicida. Las plantas, cuando se cultivan, pues también se enfrentan a malezas que no son el cultivo, es decir, las hierbas que se comen el fertilizante, que toman el agua de los cultivos y que pueden afectar a la producción. Entonces se utilizan herbicidas. Y glifosato es un herbicida que ayuda a controlar malezas para mejorar la producción. Antes se usaba uno que se llamaba paraquat, ¿no? Lo sustituyó el glifosato. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, claro, viene glifosato por ser un producto mucho menos tóxico, mucho más fácil de manejar, mejor rango de acción, dura más tiempo el efecto del uso de glifosato que del otro herbicida. Por lo tanto, hay una gran oportunidad. Los plaguicidas se clasifican por toxicidades. Y bueno, glifosato es el más bajo que existe, es decir, el más fácil de manejar. Y sin embargo, el presidente de la República ha dicho que está prohibiendo el glifosato para proteger la salud de la población. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, no sé qué información tiene el presidente, pero no le dieron la información correcta, creemos, del lado de la industria. Primero porque en México tiene más de 40 años de usarse glifosato y no hay un solo reporte de intoxicaciones por el uso, consumo o aplicación de glifosato. Esa es una realidad. Hay estudios internacionales. Esto surge tal vez porque hay grupos que andan por ahí siendo medio ecologistas o tratando de defender al mundo, dicen ellos, y en realidad pues, lo que son idealistas o ideólogos que no están haciendo el trabajo con la ciencia y con conciencia, sobre todo en la producción de alimentos. Le han dado una información equivocada posiblemente al presidente y de esa manera él pues emite un decreto que puede afectar seriamente a la producción. ¿Cuál es la situación en otros países del mundo? ¿Está prohibido el glifosato en otros países? Mira, bien lo dijiste en tu introducción, es el herbicida más usado a nivel mundial. Más de 120 países lo usan regularmente. En más de 40 cultivos se utiliza el glifosato y ha sido también una gran ventaja incluso en el control de malezas en la población, en las zonas urbanas. España recientemente había pensado prohibirlo por los dichos que habían circulando y de repente empezó a tener problemas de malezas en las calles y tuvo que aplicar glifosato, porque lo contrario atrae a insectos, a roedores y es causante de acumulación de basuras y por lo tanto enfermedades. Ahora bien, tengo entendido que el presidente se comprometió a que habría pues métodos alternativos en caso de que se llegara a la prohibición del glifosato, que CONACYT presentaría estudios científicos indicando que otros productos o que otras metodologías se podrían utilizar para resolver el problema de las malezas dañinas. Nos pareció muy bien cuando el presidente dice, le encargo a esta institución, a este organismo de investigación, pues encontrar una solución. Hasta la fecha no hay una que haya presentado verdadera. Una verdadera solución eficiente. Eficiente significa efectividad y costo y facilidad de manejo por el agricultor. Si me quieres hacer con un asadón, eso no es eficiencia, eso es retrógrada en el campo. Es que lo han dicho algunos funcionarios, que hay que usar un asadón para quitar las malezas perjudiciales. Pues yo creo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a nivel internacional debería intervenir en ese tipo de cosas. No es posible decirle a los agricultores que es un asadón. Eso es algo que me da un poco la impresión, es algo que sugeriría a alguien que no ha trabajado nunca en el campo. Que no ha trabajado nunca en el campo o que quiere que el campo siga sumiso en esta pobreza, en esta miseria. No es posible que sigamos hablando de agricultura con asadón y con machete y con tarpala. Tenemos que hablar con ciencia, con semillas mejoradas, con productos fertilizantes, químicos, orgánicos, biológicos, como quieran, pero ciencia para mejorar la producción en el campo. De hecho, también prohibió el presidente el maíz transgénico diciendo que dañaba la salud. ¿Qué información científica tenemos? Bueno, en realidad los estudios a nivel internacional, y vaya, México tiene consumiendo más de 25 años. Porque lo estamos consumiendo. Lo estamos consumiendo. No lo producimos, pero lo importamos en grandes cantidades de Estados Unidos. Lo importamos de Estados Unidos, quien produce la mayoría de su maíz, el más del 80% de su maíz es transgénico.
porque así han alcanzado los rendimientos necesarios y el gasto menor en el insumo que son los herbicidas o insecticidas y demás. Entonces el presidente no tiene la información completa y creo que de alguna manera se va a topar con esta crisis que está apareciendo en el campo porque otros países están avanzando en producción con transgenios o sin transgénicos, pero están avanzando en la ciencia de producción. China, no se diga, no tenemos solo maíz, hay soya transgénica, algodón transgénico, China se produce tomate. con transgénicos. Se produce con transgénicos. Ha liberado China recientemente la producción de transgénicos de una gran cantidad de cultivos. Canola transgénica, todo esto porque se necesita producir más eficiente. Esa sería la palabra. ¿Hacen daño? ¿Hay alguna prueba de que hagan daño los transgénicos o el glifosato? No hay ningún estudio. Déjame comentarte que el día 13 de noviembre pasado, me parece que 16 de noviembre para ser exactos, Europa le acaba de dar 10 años más de registro a glifosato. Eso es. Después de más de 18 meses de estudios continuos con institutos de investigaciones reconocidos a nivel internacional. Eso que hubo mucha presión, ¿no? Para que se prohibiera. Mucha presión. Política. Y bueno, me parece que la Comisión Europea en ese sentido dijo, revísenlo, hagan los análisis correspondientes, revisen estudios científicos y nos vemos cuando terminen los estudios. Terminaron los estudios y dijeron, no hay ninguna evidencia científica que el glifosato sea causante de las enfermedades que dicen o de cáncer incluso. Sin embargo, ha habido algunos casos civiles de demandas a empresas por el uso del glifosato. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, lo que pasa es que norteamericanos, por ejemplo, es un caso muy especial. Si no adviertes cómo debe manejarse el producto, entonces tienes una demanda por no haber advertido. No se habla de que el producto lo causó, sino el mal manejo del producto. Es decir, en la etiqueta debe quedar claro cómo se usa. Y déjame ponerte un pequeño ejemplo de casa. La sosa cáustica que se utiliza para destapar los baños, Sí. tiene una advertencia muy grande. Sí. Tiene una tapa de seguridad para que los niños no lo abran. Si lo usas para el caño está bien, pero si te la tomas, Sería un fuerte problema en el sistema digestivo, incluso la muerte. Así son los productos plaguicidas agroquímicos, cualquiera de ellos. Están destinados para un proceso. Hay que tener las precauciones de uso, los cuidados de uso. Si lo hacemos, son altamente benéficos para todos. qué tan extendido está el uso del glifosato en nuestro país, en México, y qué significaría para la industria agrícola el que entrara en vigor la prohibición el 1 de abril? Creo que el presidente cuando le pone el decreto enfrente no pone también el daño que va a causar a la población. Más del 60% de la población agrícola del país son de pequeños productores. 70% son de menos de 5 hectáreas. Menos de 5 hectáreas no hay tractor, no hay arado, no hay barbecho, no hay rastra, no hay maquinaria. Por lo tanto, utilizan los herbicidas. Le está golpeando a la economía de esos pequeños agricultores que defiende. No tiene caso regalarle fertilizante si no le estás dando herramientas adicionales, le estás quitando herramientas. El daño va a ser fuerte, no solo a los productores de maíz que utilizan glifosato, sino también a los productores de limón, a los productores de café, a muchos productores que utilizan este herbicida porque es muy fácil de manejar, muy económico y bueno, hay alternativas, sí las hay, pero mucho más caras. ¿Cuáles son las alternativas? La industria de protección de cultivos, la industria de los plaguicidas, ha diseñado productos sustitutos constantemente, pero cada nuevo diseño es más caro. Cada nuevo diseño tiene una patente, tiene un registro, tiene una serie de procesos que lo hace más caro. Y entonces el agricultor se va a enfrentar en unos meses más a duplicar, por lo menos 50% más caro, el control que va a tener con otras alternativas e incluso en algunas hasta el doble. ¿Hay alguna posibilidad, ha habido algún tipo de apertura por parte de las autoridades del gobierno mexicano para entender esta situación? No, ese es el tema que realmente hemos puesto sobre la mesa. ¿Es ideológico el tema? Definitivamente es ideológico, porque habiendo ciencia internacional que demuestra lo contrario, en México tenemos otros datos. Es ideológico porque cuando quieres golpear a la industria privada, en realidad estás golpeando a los pequeños. Es ideológico cuando no aceptas que hay alternativas viables para hacer una transición a las nuevas tecnologías. Pero hacerlo por decreto es no considerar nada de eso. El regreso, ¿está prohibido el paraquat a propósito? El regreso a estas opciones que había antes que, aunque sabemos que eran más venenosas, ¿está ahí todavía en el mercado? El paraquat tiene su uso muy específico contra ciertas malezas, muy seleccionado. Creo que pero es más peligroso y más dañino. Más dañino, más peligroso, pero de alguna manera el agricultor aprendió muy bien a hacer eso. Lo grave es que si le quitamos el glifosato en este momento, ¿cuál es la alternativa que va a usar que conozca? Lo que queremos es que el agricultor, si encuentra alternativas, se encuentre mucho mejores, mucho más técnicamente. Y no regresar al pasado. Y no regresar al pasado. La industria está buscando siempre mejores alternativas. Somos los mismos que queremos encontrar mejores soluciones.
porque las soluciones antiguas han perdido efecto. Entonces siempre estamos buscando eso, pero no puede ser por decreto. Tengo entendido que hay un país, Sri Lanka, que por decreto estableció que la agricultura en el país tenía que ser orgánica. Era también producto de estas presiones de grupos ecologistas. ¿Y qué pasó en el caso de Sri Lanka? Bueno, el problema es gravísimo porque el presidente cuando hace ese decreto de prohibición de los fertilizantes químicos y de los plaguicidas y que la agricultura debe ser orgánica, lo primero que encontró fue una caída de la producción. En los primeros meses de más del 30%. Eso implica importaciones. Y más adelante llegó a ser inviable la producción agrícola. Por lo tanto, el país cayó en un problema económico, social y bueno, que derivó en la salida del presidente de Sri Lanka. Tuvo que regresar 8 meses después nuevamente a la agricultura convencional, pero esto no se va a recuperar rápidamente. Sri Lanka está sufriendo mucho en este momento y va a tardar unos años a que agarre su nivel nuevamente. ¿Y está comprobado que fue consecuencia directa de la prohibición de los plaguicidas y herbicidas? Completamente, es decir, se cae la producción. Hay estudios internacionales de la FAO a nivel mundial que hablan precisamente de que la suspensión en el uso de los plaguicidas puede tumbar más del 40% de la producción. Así. Entonces es importante que se sepa que si se quiere pasar hacia una agricultura sostenible, sí, todos estamos buscando eso, pero no se puede hacer de un día para otro. Hay quien dice que, pues sí, que el mundo necesita tener una agricultura perfectamente orgánica, sin plaguicidas, sin herbicidas. ¿Es posible realmente? Pues en este momento no lo hay. ¿Por qué? Porque plaguicida es toda sustancia que se destina para el control de la plaga, sea químico, orgánico, biológico, mineral, cualquiera. Es decir, si hablaba en la casa hablaban de hacer un té de ajo y con eso el controlar mosquitas. Se puede, pero ya es un plaguicida. Si se hace de tabaco, es un plaguicida. ¿Cuánto se consume de glifosato en México y qué pasaría si se prohíbe? ¿Habría un mercado negro? Bueno, llegó a su máximo consumo arriba de unos 25 millones de litros. En el 2020 o 2021 de la prohibición que hubo por parte de las autoridades, o cortaron el 50% de la importación que había, se redujo considerablemente. El agricultor buscó alternativas, no encontró y empezó precisamente al mercado negro. Ya desde el año pasado empezamos a encontrar en la frontera norte y sur llegadas de glifosato de Guatemala o de Estados Unidos. Y eso va a pasar, va a seguir pasando. O sea, nuestros dos vecinos utilizan el glifosato. Lo utilizan nuestros vecinos y los productores más importantes del mundo de maíz usan glifosato. Canadá usa glifosato y lo tiene autorizado. Estados Unidos lo que nos vende es maíz. Y eso que Estados Unidos y Canadá tienen los regímenes de restricciones sanitarias más fuertes del mundo, ¿no? Bueno, mandamos tanto aguacate porque cumplimos sus exigencias y mandamos berries porque cumplimos sus exigencias. ¿Qué pasará con producciones así como el limón o como el aguacate? El problema es que si los Estados Unidos, en el acuerdo que están haciendo, en la revisión del tema de glifosato y maíz, no queda satisfecho, también puede poner alguna barrera. Y puede decir, bueno, pues entonces como no aceptas mi maíz, o no aceptas que mi maíz pueda ser consumido porque es transgénico y usa glifosato, pues yo voy a tener que prohibir otras cosas también para Estados Unidos. Y nos podrían prohibir nuestros cultivos principales. Claro que sí, tomate, berries, aguacate y otros más. No puede ser así, no debe ser así. La ciencia es la ciencia y debe estar en conciencia de estos verdaderos científicos investigadores. Luis Eduardo González, consejero de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, gracias por esta conversación. A tus órdenes, Sergio. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.